Imagina esto. Estás esperando un mensaje de alguien especial. El celular vibra y, al mirar, ves su nombre en la pantalla. El corazón se acelera y ya comienzas a pensar en lo que esta persona podría decir. Pero cuando abre el mensaje, todo lo que encuentra es un simple «no puedo hacerlo hoy». Sin explicación, no más. Y de repente, lo que parecía ser un día normal se convierte en un torbellino de sentimientos. Comienzas a cuestionar todo. ¿Hice algo mal? ¿No soy lo suficientemente bueno? El dolor de ser rechazado, incluso de maneras sutiles, es algo que todos hemos sentido. Pero, ¿por qué es tan difícil lidiar con él? Porque este dolor parece ser más profundo que cualquier otro. Y lo más importante, ¿qué hace que el rechazo tenga este poder sobre nosotros? Esta es la verdad. El rechazo no se trata solo del no que nos han dado, no se trata solo de lo que alguien dijo o hizo. El rechazo activa algo dentro de nosotros, algo que está mucho más allá de la situación misma. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, pasó años estudiando la mente humana y llegó a una poderosa conclusión. El rechazo tiene el poder de mostrarnos quiénes somos realmente. Suena extraño, ¿verdad? Pero si miras más de cerca, te darás cuenta de que la forma en que lidiamos con el rechazo no solo te habla de los demás, sino que en realidad revela mucho sobre nosotros mismos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el verdadero dolor del rechazo no proviene tanto de ser rechazado por alguien, como de ser rechazado por partes de nosotros mismos? ¿Qué significa eso? Bueno, cada vez que somos rechazados, nuestra mente comienza a reflexionar sobre lo que nos falta o lo que sentimos que no tenemos. Lo que se niega puede mostrarnos dónde todavía nos sentimos inseguros o temerosos, pero en lugar de simplemente alejar ese no y seguir adelante, nos aferramos a él. Nos obsesionamos. Estamos tratando de entender lo que sucedió, preguntándonos por qué sucedió el rechazo. Y, en el proceso, el dolor se vuelve más grande, más intenso. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos usar este dolor como una herramienta de transformación, en lugar de dejar que nos controle? La respuesta está en cómo enfrentamos el rechazo. Carl Jung creía que en lugar de ver el rechazo como algo negativo y definitivo, podemos tratarlo como un espejo. Un espejo que refleja no lo que la otra persona piensa de nosotros, sino lo que está oculto dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. Jung llamó a esta parte oculta de nuestra personalidad la sombra. La sombra está formada por todos los aspectos de nosotros mismos que no queremos o no sabemos cómo lidiar, nuestras inseguridades, nuestros miedos más profundos, nuestros defectos. Y el rechazo sirve para poner en primer plano estos aspectos. Cuando alguien nos rechaza, no solo estamos lidiando con el dolor del no, sino también con los aspectos de nosotros mismos que aún no hemos sido capaces de aceptar o entender. Imagina que acabas de ser rechazado por alguien a quien admiras profundamente. El dolor del rechazo no solo proviene de la falta de respuesta o la distancia. Lo que realmente duele es que cuando te rechazan, comienzas a cuestionarte quién eres. ¿No es lo suficientemente bueno? ¿Alguna vez seré el tipo de persona que merece ser aceptada o amada? Ese es el poder del rechazo. No solo nos afecta externamente, sino que también nos obliga a mirar hacia adentro y confrontar aquellas partes que preferiríamos ignorar. Y eso es exactamente lo que Jung quería mostrarnos. El rechazo, lejos de ser un obstáculo insuperable, puede ser la clave de nuestro autoconocimiento. Pero aquí está el gran misterio. ¿Cómo podemos dejar de sentirnos abrumados por el dolor del rechazo y comenzar a usarlo como una oportunidad para crecer? El secreto, según Jung, está en cómo lidiamos con nuestra sombra. En lugar de huir o tratar de ignorarlo, tenemos que aceptarlo. Necesitamos entender que cuando el rechazo nos golpea, nos está invitando a confrontar lo que está oculto dentro de nosotros. No es un castigo. Por el contrario, es una oportunidad para conocernos mejor, para crecer y ser más completos. Este dolor que sentimos puede ser en realidad el comienzo de una profunda transformación. Así que la próxima vez que el rechazo llame a la puerta, en lugar de reaccionar con ira, tristeza o frustración, trata de preguntarte, ¿qué está tratando de mostrarme esto? ¿Cuáles son las partes de mí que aún no he aceptado? El dolor del rechazo puede ser el primer paso en un viaje de autodescubrimiento. Al mirar hacia adentro y abrazar lo que está ahí, puedes convertir ese dolor
en una poderosa herramienta para el crecimiento. Y al hacerlo, no solo te deshaces del peso del rechazo, sino que comienzas a encontrar tu verdadera fuerza, la que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser revelada. El rechazo es más que un simple no que recibimos. Cuando alguien nos rechaza, no estamos lidiando solo con un evento aislado, sino con algo más profundo que está sucediendo dentro de nosotros. Carl Jung, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, creía que el rechazo funcionaba como un espejo. No es un espejo cualquiera, sino un reflejo que nos muestra las partes de nosotros mismos que muchas veces preferimos no ver. Estas partes, llamadas sombra por Jung, son las que guardamos debajo de la alfombra. Inseguridades, miedos, traumas y todo lo que nos molesta, pero que tratamos de ocultar incluso de nosotros mismos. Imagina que estás pasando por una situación de rechazo, tal vez en un entorno laboral o en una relación. Recibes un no, un negativo que duele más de lo que esperabas. En este momento, no es solo el acto de ser rechazado lo que duele. Lo que duele, de hecho, es lo que despierta en ti. Ese dolor va mucho más allá de un simple no, toca algo mucho más íntimo. Empiezas a preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Por qué nadie me elige? Estos pensamientos no surgen de la nada. Están vinculados a algo que llevas dentro de ti, algo que ha sido provocado por el rechazo. Y ahí es donde comienza el viaje de autodescubrimiento. Jung creía que estas reacciones, estos sentimientos de insuficiencia e inseguridad, no son solo reacciones a la situación en sí, sino reflejos de algo más profundo en nuestra psique. Cuando somos rechazados, nuestra sombra se manifiesta. La sombra no es algo malo en sí mismo, sino más bien las partes de nuestra personalidad que nosotros mismos reprimimos o ignoramos. Estas partes pueden estar relacionadas con viejos miedos, experiencias de vidas pasadas o incluso traumas no resueltos. Y cuando alguien nos rechaza, esas partes olvidadas salen a la superficie, lo que hace que el dolor del rechazo sea aún más difícil de soportar. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ver el rechazo como un golpe de estado, pudiéramos verlo como una oportunidad? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra los sentimientos de insuficiencia y dolor, te preguntaras, ¿qué está tratando de enseñarme esto sobre mí mismo? Jung sugirió que este tipo de reflexión es fundamental para el crecimiento personal. En lugar de ver el rechazo como una confirmación de nuestros fracasos, podemos verlo como una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser explorado, aceptado y comprendido. Esto puede ser difícil, ya que como seres humanos, preferimos lidiar con lo que es fácil y cómodo. La sombra, sin embargo, nos desafía a enfrentar lo que evitamos. Ahora bien, lo que quizás no sepas es que este proceso no es algo reservado solo para grandes eventos de rechazo, como el fin de una relación o la pérdida de un trabajo. Este proceso también ocurre en situaciones cotidianas más sutiles. Cada vez que alguien ignora tu mensaje, cada vez que no te invitan al evento social, cada vez que no te reconocen por tu trabajo, esos pequeños no actúan como pequeños espejos. Revelan tus inseguridades y te hacen enfrentarte a lo que, en el fondo, aún no has aceptado en ti mismo. Aquí viene una verdad fundamental que Jung nos enseñó. Lo que vemos en el otro es a menudo un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. En lugar de culpar a la otra persona por rechazarnos, debemos mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué dice eso de mí? El rechazo, por lo tanto, es una ventana a nuestro propio mundo interno. Si te sientes rechazado por no ser lo suficientemente bueno, la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué no creo que soy lo suficientemente bueno? Y cuando comienzas a ver estos problemas, no como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer y sanar, comienzas a entender que el rechazo es solo un reflejo de tus propias creencias limitantes. Traigamos un ejemplo práctico para ilustrar esto. Supongamos que te enamoras de alguien que nunca muestra interés en ti. Cada vez que intentas acercarte, la persona se aleja o no corresponde a tus sentimientos. El dolor que sientes no se debe solo a que no le gustes a esta persona. El dolor proviene de la sensación de que no eres digno de ser amado. Este sentimiento de ineptitud puede ser un reflejo de experiencias pasadas, tal vez una relación anterior o incluso momentos de su infancia. Ahora, en lugar de quedarte atrapado en el dolor, ¿qué pasa si te detienes a reflexionar? ¿Qué revela esto acerca de lo que sientes, acerca de ti mismo y acerca del amor? ¿Qué estás proyectando en esta persona?
Jung llamó a esto proyección. Cuando ponemos nuestras propias expectativas y necesidades en los demás, con la esperanza de que nos completen de alguna manera. Con esto, el rechazo se convierte en una clave para el cambio. Cuando comenzamos a observar nuestras reacciones emocionales en lugar de simplemente reaccionar con ira o tristeza, comenzamos a comprender las áreas de nuestra psique que necesitan ser sanadas. La sombra no es algo a lo que temerse, es algo que necesita ser aceptado e integrado para que podamos crecer y ser más completos. Al hacerlo, el rechazo deja de ser una carga. Se convierte en una oportunidad para ver la vida de una manera más profunda y auténtica. Sin embargo, este viaje de afrontamiento no es sencillo. A medida que comenzamos a mirar lo que el rechazo nos revela, podemos encontrarnos con partes de nosotros mismos que son difíciles de enfrentar. Podemos preguntarnos, ¿realmente quiero cambiar? El reto está en ser honesto con uno mismo y aceptar que para crecer necesitamos abrazar nuestras sombras y aceptar nuestras vulnerabilidades. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más profundo, algo que nunca imaginaste? Una verdadera transformación que ocurre cuando comienzas a entender de dónde viene el dolor del rechazo. Cuando te sientes rechazado, el dolor no solo proviene de lo que la otra persona hizo o dejó de hacer. De hecho, este dolor a menudo está relacionado con algo que ocurre dentro de ti, algo que Carl Jung llamó proyección. La proyección es un concepto fundamental en la psicología junguiana y está estrechamente ligado a nuestra comprensión de quiénes somos. Jung creía que a menudo proyectamos en otras personas características o sentimientos que nos pertenecen, pero que no podemos aceptar o tratar conscientemente. La proyección ocurre cuando colocamos cualidades, emociones o expectativas en otras personas que en realidad provienen de nuestro interior. Por ejemplo, puedes sentirte atraído por alguien y empezar a idealizar a esa persona, imaginando que es perfecta o que posee todas las cualidades que consideras deseables. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que estás proyectando en otra persona la necesidad que tienes de encontrar estas cualidades dentro de ti mismo. Es importante entender que cuando diseñamos, a menudo estamos ignorando la realidad. Es posible que la persona de la que te estás enamorando o con la que te estás conectando no tenga las cualidades que le atribuyes. Pero al proyectar tus propias expectativas, creas una imagen idealizada de esa persona, que, la mayoría de las veces, no se corresponde con la realidad. Y cuando esa persona no está a la altura de tu imagen idealizada, ya sea por no corresponder a tus sentimientos, no cumplir con tus expectativas, o simplemente actuar de manera diferente a lo que imaginabas, sientes el rechazo aún más intensamente. Este fenómeno no se limita a las relaciones amorosas, sino que puede ocurrir en cualquier tipo de relación. Cuando alguien no actúa de la manera que esperas, cuando la realidad no se ajusta a tu visión idealizada, el dolor del rechazo puede ser inmenso. En el fondo, lo que sucede es que no estás tratando con la persona, sino con la imagen que has creado de ella en tu mente, una proyección de tus propias necesidades y deseos. El mayor problema de la proyección es que nos impide ver a las personas como realmente son. En cambio, comenzamos a ver a los demás a través de la lente de nuestras propias necesidades emocionales. Esto crea distorsiones en la forma en que percibimos las situaciones y las personas que nos rodean. Y a menudo, cuando una persona no está a la altura de nuestras expectativas, nos sentimos traicionados, no porque la otra persona haya hecho algo mal, sino porque no hemos sido capaces de aceptar la realidad de la situación. Jung nos enseña que para superar la proyección, necesitamos aprender a mirar hacia adentro y reconocer lo que estamos proyectando en los demás. El primer paso para romper este ciclo es darse cuenta de que las cualidades que vemos en otras personas, ya sean positivas o negativas, reflejan partes de nosotros mismos. A medida que comenzamos a darnos cuenta de esto, comenzamos a desarrollar una nueva perspectiva sobre nuestras interacciones. El rechazo, en este sentido, puede ser una oportunidad para darnos cuenta de lo que estamos proyectando y por qué estamos proyectando estas cualidades en otras personas. Por ejemplo, si te sientes rechazado por alguien que no comparte tus sentimientos, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me atrae de esta persona? ¿Qué estoy tratando de encontrar en ella que tal vez necesite encontrar en mí mismo? Cuando comienzas a reflexionar de esta manera,
Comienzas a darte cuenta de que a menudo estás buscando algo en el otro que en realidad es algo que necesita ser cultivado en ti mismo. Eso no significa que otras personas no tengan cualidades valiosas, las tienen. Pero el punto aquí es darse cuenta de que las cualidades que admiramos tanto en los demás son a menudo reflejos de lo que queremos o necesitamos en nuestras propias vidas. La proyección también puede funcionar en la dirección opuesta, cuando atribuimos características negativas a otros que en realidad nos pertenecen. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando sentimos envidia o enojo con alguien, y en lugar de mirar hacia adentro y darnos cuenta de que estamos lidiando con nuestros propios sentimientos de insuficiencia, proyectamos esa ira o envidia en la otra persona. A partir de ese momento, cualquier acto de esa persona puede ser interpretado como agresión, incluso cuando no hay intención de hacer daño. En otras palabras, ves en los demás lo que no quieres admitir que existe dentro de ti. Esto crea un ciclo de resentimiento y distorsión de la realidad, que solo puede romperse cuando comenzamos a reconocer nuestras propias sombras. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos dejar de proyectar y empezar a ver a las personas tal y como realmente son, sin las distorsiones que crean nuestras necesidades emocionales? La clave está en la autoconciencia y la aceptación. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y comenzar a notar cuándo estamos proyectando nuestros propios defectos en los demás. Cuando logramos hacer esto, comenzamos a tener una relación más sana con los demás, basada en la realidad y no en idealizaciones o distorsiones. Pero esto no es algo fácil de hacer. Requiere tiempo, paciencia y, a menudo, la voluntad de enfrentar partes de nosotros mismos que no queremos ver. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este proceso de autoconocimiento y aceptación puede ser aún más transformador de lo que imaginamos. A medida que observamos más de cerca nuestras proyecciones, comenzamos a comprender más sobre nuestras verdaderas necesidades, temores y deseos. Y al hacerlo, no solo podemos mejorar nuestras relaciones, sino que también crecemos como individuos. Y a medida que te liberas de las proyecciones, comienzas a darte cuenta de que las personas que te rechazaron o con las que te sentiste herido no son los villanos de tu historia, sino maestros que te ayudaron a conocerte mejor. Pero, ¿cómo podemos empezar a separar nuestras necesidades de nuestras proyecciones? ¿Cómo entendemos qué partes de nosotros mismos estamos negando realmente? ¿Y cómo esto se manifiesta en nuestras interacciones con los demás? Cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de imágenes y patrones universales que dan forma a cómo vivimos e interactuamos con el mundo. Carl Jung, el psicólogo que nos dejó muchos legados sobre el funcionamiento de la mente humana, creía que todos llevamos ciertos arquetipos dentro de nosotros. Estos arquetipos son profundos modelos a seguir que influyen en nuestro comportamiento, nuestros sentimientos y, por supuesto, en nuestras relaciones con los demás. Son como lentes a través de los cuales vemos el mundo, y a menudo determinan cómo reaccionamos a las situaciones, incluso sin que nos demos cuenta. Uno de los arquetipos más poderosos de los que habló Jung fue el del ánima y el animus. El ánima es la representación de las cualidades femeninas dentro de los hombres, mientras que el animus representa las cualidades masculinas dentro de las mujeres. Si bien estas cifras se asocian con cualidades del sexo opuesto, no son rígidas ni se limitan a un género específico. Jung creía que estos arquetipos ayudan a equilibrar nuestra psique, proporcionando una conexión profunda con las energías de las que a menudo no somos conscientes dentro de nosotros mismos. Estos arquetipos a menudo se perciben de una manera idealizada. Imagina que eres un hombre y te sientes atraído por una mujer que exhibe cualidades como la gracia, la sensibilidad y la intuición. Estas cualidades a menudo representan al ánima con tanta fuerza que a veces puedes comenzar a verla como una figura idealizada, alguien que es casi perfecto. Lo mismo ocurre con las mujeres en relación con el animus. Pueden sentirse atraídas por hombres que representan la fuerza, el coraje y la racionalidad, características que reflejan el animus en su forma más pura. Sin embargo, el dolor que se produce cuando estas cualidades son rechazadas no se limita a la sensación de ser negado por la propia persona. Cuando alguien que representa estos arquetipos nos rechaza, sentimos como si estuviéramos rechazando una parte esencial de nosotros mismos. Esto sucede porque, en el fondo, estamos buscando estas cualidades dentro de nosotros mismos.
y creemos que la otra persona es la clave para encontrar estas energías internas. Cuando se produce el rechazo, el impacto es mucho mayor que simplemente perder la conexión con la persona. Es como perder el contacto con una parte de ti mismo que aún no has aprendido a integrar completamente. Es importante entender que los arquetipos no son solo una proyección de lo que admiramos en el otro, también son partes de nosotros que debemos abrazar e integrar para lograr un equilibrio psicológico saludable. En el caso del ánima y el animus, lo que Jung nos enseña es que el hombre y la mujer deben buscar, dentro de sí mismos, las cualidades del sexo opuesto para lograr una armonía interior. Cuando esto no sucede, comenzamos a buscar estas cualidades fuera de nosotros mismos, y es entonces cuando las relaciones pueden volverse complicadas y disfuncionales. El rechazo a un arquetipo que idealizamos en otra persona nos hace cuestionar nuestra propia identidad. Si te enamoraste de alguien porque representa ciertas cualidades del ánima o animus que sientes que no posees, el rechazo de esa persona puede estar tocando un punto mucho más profundo. Tal vez te preguntes, ¿soy realmente capaz de encarnar estas cualidades por mí mismo? O, aún más difícil, ¿estoy completo sin estas cualidades? Aquí es donde entra en juego la verdadera magia de los arquetipos. Jung creía que el proceso de individuación, o el camino para convertirnos en lo que realmente somos, pasa por la integración de arquetipos. La individuación es el proceso de unir todas las partes fragmentadas de nosotros mismos, incluidos los aspectos de lo femenino y lo masculino que existen en todos nosotros, independientemente del género. Cuando comienzas a mirar estos arquetipos dentro de ti, en lugar de proyectarlos en otras personas, comienzas a darte cuenta de que todas las cualidades que admiras en el otro ya están dentro de ti. Solo hay que sacarlos a la superficie. Esto no significa que debas ignorar la atracción o las cualidades que ves en los demás. Por el contrario, estas cualidades son reflejos de lo que ya llevas dentro. La clave es reconocerlos como parte de lo que eres, no como algo que está fuera de tu alcance. Si sientes que el ánima o animus está siendo rechazado en tus relaciones, es una señal de que puede ser el momento de comenzar a trabajar más en aceptar y expresar estas cualidades dentro de ti. Y este trabajo de autoconocimiento puede ser difícil porque requiere que te enfrentes a partes de ti mismo que no quieres ver. Sin embargo, lo que Jung nos dice es que el camino hacia la plenitud y el autoconocimiento pasa exactamente por eso. La aceptación de todas las partes de nosotros, incluidas aquellas que nos gustaría ocultar. Y cuando comienzas a integrar los arquetipos, comienzas a darte cuenta de que lo que una vez pareció perdido o negado, se convierte en una fuente de poder y fuerza. Pero el verdadero desafío no es solo aceptar estas partes de nosotros mismos, sino aprender a vivir de acuerdo con ellas en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos empezar a integrar verdaderamente estas cualidades en nuestra vida de manera práctica? ¿Cómo podemos dejar que los arquetipos de ánima y animus no solo nos guíen, sino que también nos ayuden a vivir una vida más plena y equilibrada? A medida que comenzamos a comprender el papel fundamental de estos arquetipos en nuestras vidas, nos damos cuenta de que el rechazo no es el final de algo, sino el comienzo de un viaje de autodescubrimiento. Pero, ¿estamos preparados para lidiar con las profundidades de estas energías internas que tanto buscamos fuera de nosotros mismos? ¿Qué sucede cuando finalmente nos encontramos con la verdadera esencia de estos arquetipos y nos enfrentamos a lo que tienen que enseñarnos? El viaje del autoconocimiento y el crecimiento personal no es un camino sencillo, sino que es lo que Carl Jung describió como el proceso de individuación. Este concepto central en la psicología junguiana implica el esfuerzo continuo por integrar las diversas partes de nuestra personalidad con el fin de convertirnos en individuos completos y auténticos. La individuación es, en cierto sentido, nuestro viaje hacia la plenitud, para abrazar tanto las cualidades que nos hacen ser quienes somos, como las que a menudo tratamos de ignorar o suprimir. Imagina la siguiente situación. Estás viviendo tu vida, cumpliendo las expectativas que los demás ponen en ti, o las que tú mismo crees que son necesarias para encajar en algún molde. De repente, se produce el rechazo, pierdes una oportunidad importante o una persona importante en tu vida se va. El dolor que sientes en ese momento es real y difícil de ignorar. Pero en lugar de simplemente preguntarte por qué te rechazaron, ¿qué pasaría si usaras ese dolor como catalizador para la individuación? ¿Qué pasaría si,
En lugar de hundirte en un ciclo de autocompasión o desesperanza, comenzarás a mirar ese rechazo y te preguntarás, ¿qué está tratando de enseñarme esto sobre quién soy realmente? La respuesta de Jung sería clara. El rechazo es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para que integres partes de tu psique que antes estaban en conflicto o que no estabas dispuesto a ver. La individuación no es algo que ocurra solo en momentos de éxito, sino que a menudo es en momentos de fracaso y rechazo, cuando encontramos las mayores lecciones sobre nosotros mismos. El proceso de individuación implica esencialmente la integración de nuestra sombra, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, también implica integrar otros aspectos de nuestra personalidad, como los arquetipos ánima y animus, que hemos visto en las partes anteriores. Cada uno de nosotros tiene un vasto conjunto de características, cualidades y rasgos que nos conforman, pero a menudo no logramos abarcar todas estas facetas a la vez. Algunos de ellos nos parecen incómodos, otros nos parecen débiles, y también los hay que preferimos mantener en un segundo plano, por miedo a que el mundo no los acepte. Jung creía que, a lo largo de la vida, todos tratamos de descubrir quiénes somos realmente. Pero para que este proceso tenga éxito, tenemos que dejar de resistirnos a las partes de nosotros que no entendemos o aceptamos. Esto significa que ante el rechazo, en lugar de cerrarnos a la experiencia, debemos abrirnos a ella. El dolor del rechazo puede ser una señal de que estamos listos para pasar a un nuevo nivel de autoconocimiento. Esta es la paradoja de la individuación. No se produce sin sufrimiento. Pero este sufrimiento es, de hecho, uno de los mayores aliados en nuestro camino de autoconocimiento. Esto se debe a que nos obliga a mirar hacia adentro, confrontar nuestras sombras y comprender dónde debemos crecer. Cuando somos rechazados, nuestra primera reacción es defensiva. Queremos protegernos del dolor y, a menudo, tratamos de negar la sensación de vulnerabilidad que viene con la experiencia. Sin embargo, Jung creía que para que la individuación llegue a buen término, necesitamos aceptar esa vulnerabilidad, comprender lo que nos está mostrando y luego encontrar una manera de integrar esa parte de nosotros mismos. El rechazo, entonces, deja de ser algo que debe evitarse y se convierte en una invitación al crecimiento. Esto nos obliga a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a los aspectos de nuestra personalidad que están en desacuerdo o desequilibrados. Por ejemplo, si el rechazo de una pareja romántica desencadena sentimientos de inadecuación o inseguridad, podría ser una señal de que necesitas trabajar más en tu autosuficiencia emocional o autoestima. La individuación requiere que mires estos sentimientos y entiendas de dónde vienen. A medida que haces esto, comienzas a darte cuenta de que las cualidades que crees que has perdido o que nunca has tenido siempre han estado a tu alcance, pero el proceso de individuación no es lineal. Implica altibajos, momentos de logro y momentos de fracaso. Cada vez que te enfrentas a un nuevo rechazo o a un nuevo desafío, tienes la oportunidad de acercarte un poco más a la plenitud. Y la verdadera belleza de este proceso es que no tiene fin. La individuación es un viaje sin destino final, una búsqueda continua para ser más completos y más alineados con nuestra esencia más profunda. Jung también creía que a medida que nos acercamos a la individuación, somos capaces de reconocer y abrazar la interconexión entre todos los aspectos de nuestra psique. Esto significa que al integrar las partes que antes estaban desequilibradas, finalmente podemos convertirnos en quienes realmente somos. El sufrimiento que sentimos en el rechazo puede transformarse en una fuerza motivadora para alcanzar nuestro verdadero potencial. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si realmente estamos en el camino correcto? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino de la individuación y no solo reaccionando a los acontecimientos impulsivamente? La respuesta está en cómo enfrentamos el rechazo en el futuro. Si podemos ver el dolor del rechazo como una oportunidad de crecimiento y no como un obstáculo insuperable, estaremos en el camino correcto. El secreto está en cómo respondemos a las experiencias que la vida nos ofrece, ya sea en el éxito o en el dolor. Pero, ¿qué pasa si, en el proceso de individuación, hay algo más profundo, algo que aún no podemos percibir, algo que nos desafía aún más a mirar dentro de nosotros mismos? ¿Qué sucede cuando finalmente nos topamos con la última barrera de la individuación, una que exige de nosotros una transformación aún mayor que cualquier rechazo que hayamos enfrentado? El rechazo, por doloroso que sea,
es una oportunidad de transformación. Cuando la vida nos dice no, en lugar de verla como un bloqueo, podemos optar por verla como una señal de que es el momento de mirar hacia adentro y confrontar lo que está oculto, lo que no queremos enfrentarnos, pero que está moldeando nuestras acciones y reacciones. El rechazo no tiene por qué ser el final de nuestra historia, sino un nuevo comienzo. Nos obliga a reevaluar nuestra propia identidad y las historias que nos contamos a nosotros mismos. A medida que enfrentamos el dolor del rechazo y lo usamos como una herramienta para conocernos mejor, nos volvemos más fuertes, más auténticos y más alineados con lo que realmente somos. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que el rechazo no se trata de los demás, no se trata de lo que los demás piensen o digan, se trata de nosotros mismos. El rechazo es un reflejo de donde todavía tenemos que crecer, donde todavía podemos mejorar e integrar aspectos de nuestra psique que estaban en los márgenes. Al aceptar que somos imperfectos pero en constante evolución, comenzamos a darnos cuenta de que cada no que recibimos es en realidad una oportunidad para dar un paso más hacia nuestro verdadero yo. Jung nos enseñó que la individuación no es un proceso fácil. Requiere que confrontemos las partes de nosotros mismos que preferiríamos dejar ir. Pero es solo cuando nos permitimos enfrentarnos a nuestras sombras, cuando nos damos permiso para crecer con nuestros defectos, que realmente podemos alcanzar la plenitud. Y es en este proceso, al aceptar el rechazo, al reconocer el poder que tiene para transformarnos, que finalmente comenzamos a convertirnos en lo que fuimos hechos para ser. Pero, ¿qué pasa si, al aceptar el rechazo, descubrimos que hay algo aún más poderoso esperándonos? Algo que nos permita no solo superar el dolor, sino transformarlo por completo en algo que nunca imaginamos posible. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de las dificultades, empezáramos a usarlas como combustible para una versión de nosotros mismos que nunca imaginamos que podríamos lograr? Esta es la verdadera fuerza del rechazo. No nos define, no determina nuestro valor. Por el contrario, nos desafía a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias y a construir una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Cada no que enfrentamos es una invitación a ser más completos, más íntegros, más humanos. Y cuando finalmente llegamos a ver el rechazo de esta manera, deja de ser un dolor y se convierte en un trampolín hacia nuestro verdadero potencial. ¿Qué harás con el próximo rebote que encuentres? ¿Dejarás que te deprima o elegirás usarlo como una oportunidad para crecer? La verdadera respuesta, por supuesto, depende de ti. El rechazo, como la vida, nos ofrece la oportunidad de elegir cómo reaccionamos, cómo aprendemos y cómo nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero el camino por delante no es sencillo. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para descubrir quién eres realmente? A veces el dolor del rechazo es el primer paso para encontrarnos a nosotros mismos. Pero, ¿estás listo para enfrentar lo que tiene que enseñar? Si este video te hizo reflexionar sobre la forma en que lidias con el rechazo y el autoconocimiento, suscríbete al canal y continúa tu viaje para convertirte en la mejor versión de ti mismo. No te pierdas el siguiente paso